Siguiendo con esta parábola, una de las cosas importantes de esta parábola del crecimiento de la semilla es que la tierra da primero la hoja, después la espiga y después el grano completo de la espiga. Algunas veces una semilla solo produce hojas, el producto final que busca el labrador es una espiga repleta de grano. Como ministros debemos de pensar como labradores. No puede haber satisfacción para un labrador si sus campos solamente producen la hoja de una cosecha o solo el tallo o incluso la espiga inmadura que no madura ni fructifica. Él debe tener la espiga llena de grano. O el fruto maduro de la cosecha. Un labrador está arruinado si obtiene algo menos que la madurez. Como ministros debemos de predicar la madurez y no debemos satisfacernos con algo menor. Amén. Hace un año y hace unos 14, 15 meses fuimos a México y fuimos los tres y un día mi esposa estaba con mi suegra, estaba ayudándola a hacer ciertas cosas y tomé a mi hijo y me comuniqué con un amigo que hace muchos años que no veía y le pregunté a este amigo si podíamos ir a la iglesia donde yo había crecido, la primera iglesia en la cual yo había estado, porque quería enseñársela a mi hijo. Entonces él es jefe de diáconos en esa iglesia y me dijo que sí, que no había ningún problema. Nos quedamos de ver en cierto lugar y fuimos para la iglesia y en el camino le empecé a preguntar a mi amigo cómo estaba la iglesia, ¿verdad? Y me empezó a contar y exactamente los mismos problemas exactamente el mismo nivel espiritual que estoy hablando nosotros dejamos esa iglesia hace tal vez 25 años atrás. Recuerdo que llegamos, le enseñé a mi hijo, mira aquí, tomaba clases cuando tenía 8 o 9 años, aquí tomé clases cuando tenía 14, 15, y aquí hicimos eso, y aquí hicimos aquello, pero desgraciadamente la iglesia se había estancado en lo mismo que hace años atrás, y no solamente se había estancado, sino que las cosas habían empeorado. Y desgraciadamente, y a mí me dio mucha tristeza, pero hay muchas iglesias y denominaciones que están fundadas solamente en doctrinas elementales, como esta que estoy hablando, y esto es lo que predican una y otra vez, pero nunca maduran, nunca crecen espiritualmente, porque esos mismos problemas que los había hoy en día, y debieron de haber superado esos problemas. En todas las iglesias va a haber problemas, ¿sí? Si tú estás buscando la iglesia perfecta, la encuentras, ¿sí? No te unas a ella porque la vas a echar a perder, ¿ok? No hay iglesias perfectas, es lo que estoy tratando de decir. Amén. Todas las iglesias van a tener problemas, pero es necesario superar eso, o sea, enfrentar esos problemas, superar esos problemas y seguir adelante, no que se repitan los problemas una y otra vez. Cuando una iglesia se repiten los mismos problemas durante años o inclusive décadas es porque la gente no ha madurado y la gente no ha crecido. Amén. Si una iglesia solamente está dando leche espiritual, es lo que va a producir niños espirituales, ¿verdad? Amén. Las doctrinas elementales, amén, solamente son para los niños, amén. Y sin embargo, muchas veces hay muchos lugares en los que siguen en el mismo, en lo mismo y en lo mismo. Amén. Le voy a decir una cosa, mucho del alimento que se predica determina el crecimiento de la iglesia. Amén. Por eso es tan importante adentrarnos en la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor y que la gente pueda madurar y pueda crecer. Amén. Porque hay iglesias que en lo espiritual son un gran kindergarten, ¿sí? Y los niños son bonitos, no estoy diciendo que no, pero los niños, sí, tienen muchos defectos porque no han madurado, no han crecido, ¿verdad? Cuando ven, por ejemplo, un grupo de 5 niños, ¿verdad? Y de repente un niño trae su juguete favorito, ¿verdad? Y el otro niño lo quiere utilizar y el otro niño no se lo deja, entonces empiezan los jaloneos y los gritos y todo eso, amén. Y muchas veces eso sucede en ciertas iglesias, amén, porque no han madurado, porque no han crecido, porque siguen en lo espiritual siendo bebés, amén. La palabra del Señor es la semilla, pero esa semilla tiene que dar fruto y tiene que madurar, amén. Tiene que echar raíces, tiene que crecer y tiene que dar fruto, amén. Como le decía anteriormente, nuestro carácter, ¿sí? Porque es fácil compararnos con los demás, ¿verdad? A veces decimos, yo no soy como el hermano, yo no soy como la hermana, ¿verdad?
Pero realmente nunca nos dice la palabra del Señor que debemos de compararnos con los demás, sino que debemos de compararnos siempre con Cristo. Amén. Y que tenemos que desarrollar nuestro carácter conforme el carácter de Cristo. Eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Y ahí es donde se desarrolla nuestro carácter. Amén. Pero debemos de dejar que el Señor obre en nosotros. Y en nuestro carácter hay muchas áreas. Amén. Hay áreas en las cuales son fáciles para nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor para otra persona son más complicadas. ¿Sí? Pero también resulta lo contrario. Hay áreas en nuestras vidas que son muy complicadas y que a lo mejor para otras personas son más fáciles. Amén. Pero Dios quiere tocar cada una de esas áreas y Dios quiere tratar con cada una de esas áreas. Amén. El hombre más espiritual o la mujer más espiritual siempre van a tener que estar constantemente midiéndose con el Señor. No midiéndose con otros, sino midiéndose con el Señor. Amén. Y le voy a decir una cosa: si usted cree que ya alcanzó la perfección espiritual, está muy equivocado, mi hermano, mi hermana, porque aún todavía nos falta mucho. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Hay muchas cosas que tenemos que someter a Dios. Amén. Y cuando Dios en su tiempo las quiere tratar, debemos de obedecer al Señor, porque ese es el tiempo del Señor. Hay veces que decimos: Señor, trata con esto, pero el Señor tiene otro calendario, tiene otro plan, y el Señor quiere tratar con aquello. Hagámosle caso a lo que el Señor nos dice. Amén. Si nosotros queremos ser esa semilla en nuestro interior que dé fruto, debemos de ser tratados por el Señor. El Salmo 127, verso 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Realmente la prueba de un cristianismo verdadero comienza en nuestro hogar. Amén. Si en nuestro hogar el cristianismo está funcionando, va a funcionar en otros lugares. Amén. Hay gente que cree que es lo contrario: si el cristianismo funciona en la iglesia, entonces va a funcionar en el hogar. No, el cristianismo tiene que empezar a funcionar primero en el hogar para que después funcione en la iglesia. Amén. ¿Se acuerdan de la historia en la cual David quiso traer el arca la primera vez y se equivocó? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que esa arca se quedó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom por 3 meses. ¿Sí? Y el Señor hizo grandes cosas en esa casa. Amén. El Señor no hubiera bendecido una casa, amén, que hubiera estado en desorden, pero el Señor bendijo esa casa porque la casa de Obed-Edom estaba en orden. Si usted quiere un avivamiento, mi hermano, el avivamiento comienza en su casa. Amén. Si realmente queremos más del Señor, tenemos que empezar en nuestro hogar. A mí ya antes me llamaba la atención, pero ahora no me llama la atención. Si hay predicadores, sí, que son una cosa aquí y son otra cosa cuando descienden del púlpito. Tenemos que ser los mismos. Amén. Y eso nos habla de carácter. ¿Sí? Estoy seguro que alguna vez se ha desilusionado de alguien porque es una cosa aquí arriba y otra cosa allá abajo. Eso habla del carácter. Amén. Mucha gente he conocido que a lo mejor te pide estándares que ellos mismos o que ellas mismas no están llevando. Amén. Los estándares nosotros los marcamos de acuerdo a nuestra relación con Dios. Amén. No le pidas a alguien más de lo que tú no estás haciendo. Nosotros somos un ejemplo a seguir. Nosotros como ministros, como líderes, somos un ejemplo a seguir. Yo creo en el liderazgo, ¿sí? No solamente de mandar, sino creo en el liderazgo de dar el ejemplo. Amén. Por ejemplo, si yo mando o yo le pido a alguien en la congregación: por favor limpie el baño, es porque yo tengo que estar dispuesto a limpiar los baños, y por mí no hay ningún problema. Nomás deme 2 guantes, no lo voy a hacer a mano pelona, ¿verdad? Deme 2 guantes, yo limpio los baños, no hay ningún problema conmigo. Amén. Como líderes debemos dar el ejemplo. Es lo mismo en nuestra casa, ¿sí? Yo aprendí a orar, yo aprendí a leer la Biblia porque veía a mis padres orar y porque veía a mis padres leer la Biblia, ¿sí? Mi padre se metía en su recámara, cerraba la puerta, a veces estaba horas orando. Mi mamá hacía lo mismo, ¿sí? Porque muchas veces como padres decimos: ora y lee la Biblia, pero nosotros mismos no lo estamos haciendo. Nosotros guiamos por ejemplo. Ahí es donde empieza el fruto, ahí es donde empieza a desarrollarse nuestro carácter. Amén. Una de las cosas que continuamente le he dicho a mi hijo es que la mejor herencia que yo le puedo entregar no es una herencia económica, sino es una herencia espiritual. Amén.
Si yo he podido hacer ciertas cosas, le he dicho muchas veces y últimamente a mi hijo, yo espero que tú hagas más. Amén. Porque yo deseo que tú como hijo mío logres más y logres más. Amén. Pero ellos aprenden de lo que nosotros hacemos, no de lo que nosotros decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Somos un ejemplo a seguir. Una de las cosas que también y Dios en su misericordia se lo mostró cuando él estaba más pequeño, cuando él tenía alrededor de 9, 10 años de edad. Decíamos: Juan Pablo, Dios te tiene que hablar a tu vida. Y muchas veces nosotros le decíamos, mi esposa y yo, las experiencias que hasta ese momento habíamos tenido con el Señor, y le decíamos: Juan Pablo, tú tienes que tener tus propias experiencias, ¿sí? Porque hay mucha gente que vive de las experiencias de otros. No, tú tienes que tener tus propias experiencias, tú tienes que tener tus propios encuentros con Dios. Dios te tiene que hablar. Y eso en su corazón creó una necesidad de pedirle al Señor. Y cuando él cumplió 12 años, Dios empezó a hablar a su vida. Y Dios le mostró a los 12 años qué es el propósito y los planes, ¿sí? En general, no en particular, por supuesto, pero en general Dios le habló una noche y le dijo claramente qué es lo que Dios tenía para él. Amén. Y le voy a decir una cosa: ellos aprenden de nosotros. Si nosotros estamos buscando a Dios, amén, ¿sí? Y nosotros les enseñamos a buscar a Dios, Dios se va a encargar de ellos y Dios se va a mostrar a ellos. Pero si nosotros somos pasivos, si en nuestras casas no hay fruto, o si en nuestras casas nos estancamos, eso va a suceder también en nuestras casas. Amén. Dios desea que nosotros seamos un ejemplo en nuestra casa, que seamos un ejemplo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, que seamos un ejemplo en el cual, amén, podamos ser un patrón a otros. Amén. Ahora también como ministros y como acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia hasta que su cosecha alcance la madurez. Amén. Muchas veces tenemos que esperar un largo tiempo para que haya fruto. No hay fruto inmediato, no hay fruto instantáneo. Amén. Hay temporadas para el fruto. Amén. Y sin embargo el reino de Dios funciona de la misma manera, ¿verdad? No hay un crecimiento instantáneo, no hay una madurez instantánea. Los cristianos no nacen en el reino listos para enseñar y ministrar. Deben crecer en gracia y conocimiento de Dios y estudiar las Escrituras a medida que maduran en fe. Amén. Y vuelvo a repetir, todos tenemos un tiempo de preparación. Esto es algo bien importante. Tenemos que guardar ese tiempo de preparación. Esa preparación tiene un principio, tiene un fin. No nos vamos a preparar de aquí hasta que nos llame el Señor. No, tiene un principio y todo tiene un fin. Amén. Y Dios nos va a llamar cuando estemos listos. Amén. No nos va a llamar antes, no nos va a llamar después, sino cuando estemos listos. Tenemos que estar preparados. Amén. Necesitamos también las visitaciones del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos, como dice la palabra del Señor, la lluvia temprana y la tardía sobre nosotros. Debe haber visitaciones para llevarnos a la madurez. Estoy seguro que si usted ha caminado con Dios por muchos años, usted puede recordar de momentos claves en los cuales Dios lo visitó de una manera especial y ahí usted maduró y creció, y Dios después volvió a hacer lo mismo en otra área y usted maduró y usted creció, y el Señor desea que continuemos y continuemos y continuemos. Amén. Yo lo he visto, por supuesto como pastor debemos de prepararnos, debemos de continuamente estar estudiando, orando, amén. Pero he visto en muchos casos que llego ciertos domingos y Dios empieza a mover de otra manera, ¿sí? Tenemos que fluir en el mover de Dios, porque Dios quiere hacer su obra. Ha habido veces en las que simplemente no he predicado, porque Dios se ha movido en medio de la alabanza, en la adoración. La última vez que pasó, y no fue hace algunas semanas, estuvimos casi 3 horas y media alabando y adorando al Señor, porque la presencia del Señor cayó. Y yo siempre le digo a la gente, es mejor que suceda eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Amén. Y la iglesia necesita también, porque hemos hablado de flexibilidad, ser flexible, ¿verdad? He conocido iglesias en los Estados Unidos que empiezan a las 8:25 y acaban a las 9:20. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el Señor se puede mover, ¿sí?, en un horario determinado? Yo no creo en eso. Amén. Yo creo que sí, por supuesto debe de haber un orden. ¿Sí? No tiene que cada culto en el domingo no es un desorden. Pero ves una cosa, su alabanza dura 27 minutos con 50 segundos. No más y no menos. Es más, si el músico
se emocionó o quiso tocar otra, lo regaña el pastor. Y no estoy exagerando, ¿sí? Estoy diciendo la realidad de muchas iglesias, ¿verdad? Necesitamos la administración del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor invada, amén, nuestros horarios, y a lo mejor muchas veces cambie nuestros horarios, amén. Y se lo digo porque eso lo necesitamos para madurar y para crecer y para dar fruto, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a la parábola de los dos deudores, Lucas capítulo 7. Versos del 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, porque el Señor Jesús sabía lo que estaba pensando, y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves, esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. No debemos titubear en estrechar nuestras manos a los pecadores más viles, porque ellos serán los más agradecidos cuando sus pecados les sean perdonados. Debemos recibirlos con los brazos abiertos. Amén. ¿Quién fue la gente que realmente creyó en el Señor Jesús en su tiempo de ministerio? ¿Sí? Fueron los publicanos, fueron los samaritanos, fueron los pecadores y las pecadoras, ¿verdad? Fueron los que siguieron al Señor Jesús. Amén. A veces nosotros catalogamos a la gente, ¿sí? A veces aún como culturalmente hablando, y nosotros como, digo hispanos, es el término que se usa en los Estados Unidos, pero como gente latinoamericana, gente de Centroamérica y de Sudamérica y de Latinoamérica, ¿verdad? A veces juzgamos a la gente según apariencia, según cosas. Mis hermanos, vuelvo a repetir, ¿sí? Dios quiere hacer grandes cosas, y muchas veces de esas grandes cosas van a ser obradas en grandes pecadores. Imagínense que de repente, estoy seguro que, o a lo mejor le ha tocado estar en algún lugar en donde está el borracho que todos conocen, ¿sí? o el mendigo que todos conocen en el mercado o en la plaza, o el que se emborracha y todo el pueblo o el sector de ese lugar lo conoce. Y a lo mejor eso es una persona que de repente conoce del Señor y se ha transformado. Y muchas veces Dios levanta pastores, ministros, evangelistas, amén, de ese tipo de personas, amén, en los cuales Dios les ha perdonado grandes cosas, y ellos lo saben y aman al Señor con todo su corazón, amén. El famoso testimonio de Nicky Cruz, todos hemos oído el testimonio de Nicky Cruz, ¿verdad? Como un pandillero, ¿verdad? Y cómo vino al encuentro con el Señor. Y esa historia, su historia personal, ha servido para impactar a millones de personas, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Amén. Dios levanta del polvo, ¿sí? Dios levanta de lo más bajo a gente que a lo mejor no podemos imaginarnos, y los puede usar para su honra y para su gloria. Amén. Y esta parábola principalmente trata
¿sí?, de este asunto. También trata de dos personas: Simón el fariseo, quien lo había invitado a cenar, pero no lo había tratado de manera cortés, y una mujer conocida como una gran pecadora, que seguía a Jesús llorando y gimiendo a causa de sus pecados. Luego de reprender a Simón por su falta de cortesía al no saludarle con un beso o darle agua para sus pies, que eso era lo costumbre. Si tú invitabas a alguien en esos tiempos, por cortesía hacías esas cosas, y este hombre, Simón el fariseo, no lo había hecho, ¿sí? Y él declara en este contexto esta parábola. Uno de ellos le debía a su amo mucho más que el otro. Ambos fueron perdonados, y el asunto fue planteado a Simón acerca de quién estaría más agradecido. Él respondió diciendo: aquel a quien perdonó más. Jesús respondió: sus muchos pecados han sido perdonados a esta mujer, y será la más agradecida. Amén. Vamos a Lucas capítulo 10, la siguiente parábola, que es la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevaron al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó de manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. La verdadera misericordia no solamente es ver la necesidad en una persona, sino es responder a esa necesidad. Amén. Hay veces que podemos ver la necesidad y pasar de largo. ¿Sí? Amén. ¿Qué hicieron estos dos personajes, el sacerdote y el levita? Vieron la necesidad, pero no hicieron nada por esa necesidad. Amén. El único que lo hizo fue el samaritano. Y acuérdense que un samaritano en ese entonces era considerado no un judío, sino era como un ciudadano de tercera clase. Era lo peor de lo peor, ¿sí? Es más, los judíos religiosos, los judíos tradicionales no pasaban por Samaria, ¿sí? Rodeaban Samaria si tenían que ir hacia el norte, ¿sí? Porque no se fueran a contaminar con los samaritanos. Ese era el pensamiento del pueblo judío en ese entonces. Amén. Y como los samaritanos era un pueblo mezclado, ¿sí? Cuando el norte de Israel desobedeció al Señor y fue conquistado, todos los judíos que estaban en ese lugar fueron trasladados al pueblo que los conquistó, y después trajeron sus propios habitantes en ese lugar. Entonces había un pueblo lleno de mezclas. Amén. Pero fue el samaritano el que no solamente vio la necesidad, sino respondió a la necesidad. Amén. Esto es algo muy importante, nosotros como individuos y nosotros como iglesia. Si nosotros vemos una necesidad, amén, ¿sí?, debemos de responder a ella. Amén. Si vemos a alguien hambriento en la calle, ¿podemos darle de comer? Si vemos a alguien que está enfermo, ¿podemos visitarle? Si alguien fue al hospital, ¿sí?, ¿podemos ir y visitarlo? Amén. Yo muchas veces he estado en el hospital, muchas veces he ido a compartir la palabra del Señor en los hospitales, muchas veces he orado en un hospital, pero cuando estuve hace 9 meses en el hospital durante 14 días, porque nunca había estado, me di cuenta de la gran necesidad que hay en un hospital, ¿sí? Una de las cosas en un hospital es que uno no está cómodo, ¿sí? Uno necesita, porque hay veces que uno puede estar solo todo el día. En mi caso, porque yo no estaba en Nueva York, sino estaba en Miami, en una iglesia que voy todos los años, y de veras esta iglesia me trató como si yo fuera su pastor. De veras fueron y me visitaron y estuvieron conmigo y atendieron mis necesidades, las necesidades de mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera.
porque y pudo darme cuenta de cómo el pueblo de Dios puede ver la necesidad y puede responder a esa necesidad. Amén. Y Dios desea eso. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos ve necesidad. Amén. Y no nos dice, ahí te voy a dejar. Dios nos ve necesidad y nos saca de donde estamos. No dice la Biblia que estamos en un pozo, ¿sí? Pero no nos deja en el pozo, nos levanta y nos pone en un lugar seguro. Amén. Le voy a decir una cosa, y esto nunca pensé el impacto local que íbamos a tener. De donde yo vengo, usted sabe que hay mucha gente que viene de México, que viene de Guatemala, de El Salvador, buscando trabajo en los Estados Unidos. Muchos de ellos son indocumentados, no tienen documentos, son ilegales. Y algo que tradicionalmente sucede es que en estas tiendas llamadas 7-Eleven, que son tiendas donde se venden refrescos y café y papitas y ese tipo de cosas, muchos hispanos, a veces uno puede encontrar afuera de un 7-Eleven 100, 150, 200 hispanos buscando trabajo. Mucha gente americana sabe si necesita alguna cosa, si necesita algún trabajo de construcción, algún trabajo de jardinería, algún trabajo de algún tipo, puede ir y contratar a lo mejor una persona o 2 personas y 3 personas, y muchos de ellos van todos los días, contratan a alguien por el día, ¿sí? Se ponen de acuerdo cuánto les van a pagar y van y los llevan, ¿no? Pero en medio de estos hombres hay una gran necesidad. Y hace más de un año el Señor puso en mi corazón que fuéramos y empezáramos a ministrarlos. Y realmente lo que hacemos es lo siguiente: vamos los domingos en la mañana, hay una de las familias de la iglesia o prepara sándwiches o prepara sopa. Ahorita que está haciendo frío, las hermanas han estado preparando sopas, una sopa de pollo o una sopa de lentejas. Y llegamos a este lugar. Hay un lugar en particular que se llama Southampton, en donde hay mucha gente hispana. Y empezamos a hacerlo de esta manera. Llegábamos y les decíamos: ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartirles nosotros, si esta sopa o este sándwich, traíamos café, ¿sí? Queremos compartirles esto. Si era época de verano, pues llevábamos fruta o llevábamos jugo, alguna cosa. Y esto empezó a abrir el corazón de estos hombres, porque no se lo íbamos a vender, se lo íbamos a dar. Y después de eso les decíamos: queremos compartir unos minutos con ustedes. Y realmente lo que hacíamos era no más de 10 minutos, porque estamos en la calle, no más de 10 minutos compartir la palabra del Señor. Y empezamos a compartir la palabra del Señor. Y le voy a decir una cosa, lo hemos hecho durante más de un año, y hay gente que está llegando a la iglesia de ese grupo de hombres. Y realmente hoy no se junta mucha gente por el frío, por la temperatura, pero es como si tuviéramos un culto al aire libre todos los domingos. Muchas veces nos acompañan hermanos que tocan la guitarra y empezamos a alabar al Señor en medio de la calle. Estoy hablando del medio de la calle, pasan los carros, ¿sí? Hay un McDonald's enfrente, a veces pasa la policía, no nos dice nada. Estamos alabando al Señor, después alguien de los hermanos le predica la palabra y seguimos haciendo lo mismo. Amén. Y le voy a decir una cosa: ese ministerio en sí ha abierto las puertas de muchas cosas, ¿sí? Y la gente, hemos visto la necesidad de la gente. Y le voy a decir una cosa: muchas veces al final, cuando le decimos podemos orar por ti, porque vamos uno a uno y le decimos podemos orar por ti, de veras hay hombres que empiezan a llorar y a llorar y a llorar, porque dejaron a su esposa, dejaron a sus hijos, ¿sí? Y los llaman por teléfono y los extrañan. Muchos de estos hombres necesitan la esperanza del Señor Jesús. Muchos de estos hombres necesitan restauración. Y le voy a decir una cosa, porque en los últimos meses he estado recibiendo esa información. Dice que ha habido gente que ha llegado de otras iglesias a ver qué estamos haciendo, ¿sí? Y han ido a su iglesia y le han dicho: ¿por qué no hacen lo que están haciendo estos? ¿Por qué no vamos y hacemos lo que están haciendo estos? Amén. Y le voy a decir una cosa: hay veces que la necesidad puede estar enfrente de nosotros, pero no atender a esa necesidad. Y Dios desea en nuestras posibilidades, amén, porque a veces decimos: es que hermano, no tengo la posibilidad. Estoy seguro que sí la tiene, la mayoría de las veces sí la tenemos,
Amén. A lo mejor Dios no nos manda con 70, 80 hombres, 100 hombres, pero a lo mejor te manda con uno. O te manda con dos, y a lo mejor sí puedes atender esa necesidad. Amén. Y le voy a decir una cosa, cuando mostramos misericordia, el corazón, la mayoría de las veces, ¿sí? Hay gente que, ni aún así hay gente muy dura, ¿sí? Pero es la minoría, se lo digo por experiencia, es la minoría. Y estoy hablando de la minoría, a lo mejor el 5%. El otro 95%, ¿sí? Cuando tú vas y les muestras la misericordia y les muestras el amor, porque realmente estás atendiendo sus necesidades, están a veces, no sé, 30 grados Fahrenheit, que es como -2, -3, hace un frío de aquellos, ¿sí? Están todos enchamarrados, están congelándose. Oye, una taza de café, una sopa, pues les va a caer bien, ¿sí? Hay veces que ellos están todo el día y no pueden obtener trabajo, hay veces que sí, pero si tú atiendes a necesidades, son necesidades elementales, amén. Las personas abren su corazón, y esa es muchas veces la oportunidad para poder no solamente mostrarles el amor de Cristo, sino también para poder hablarles el amor de Cristo. Y le voy a decir una cosa, hay como 5 o 7 hombres que han estado empezando a venir continuamente a la iglesia, nomás porque no tienen automóvil, le llaman a los hermanos que viven cerca, y, y no es que uno le esté llamando, ellos mismos llaman, queremos ir a la iglesia, queremos recibir la palabra del Señor. Alabado sea el Señor, amén. Le voy a decir una cosa, y se lo digo con todo mi corazón, no se lo digo para presumir, se lo digo como ejemplo, mi hermano. Yo esto he aprendido a través de los años, amén. Cuando atendemos a necesidades básicas de la gente que no conoce al Señor, estamos abriendo una puerta, amén, para esta persona, amén. Tenemos, si lo puedo decir de esta manera, tenemos que tener un ministerio samaritano, un ministerio en el cual podamos ir y a lo mejor atender necesidades básicas. Y le voy a decir una cosa, esto abre el corazón de las personas. La regla de oro, todos sabemos la regla de oro, Mateo capítulo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 25? Amén. Verso 34, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Amén. Algunos de los hermanos ya están pensando que cuando tengamos un edificio vamos a tener un lugar en el cual podamos hospedar a los que no tienen, porque hemos estado últimamente en 2 o 3 ocasiones, nos hemos metido con los homeless, con la gente que no tiene, que no renta en ningún lugar, que vive en el monte, así le dicen, ¿sí? Detrás de ciertos comercios, detrás de ciertos lugares, y ahí se duermen. Imagínense con las temperaturas nevando. Hace una semana nos fuimos a meter a un lugar un poco peligroso, porque los hombres, pues como no conocen a Dios, por supuesto, se ponen a emborracharse o se ponen a drogarse, y es un ambiente un poco pesado. Por supuesto no pueden ir mujeres, pero ves una cosa, hay unos que viven en condiciones terribles, ¿no? Y que tienen la posibilidad de a lo mejor pagar una módica renta, pero no lo hacen por el vicio. Y por eso algunos hermanos me han dicho: cuando tengamos un edificio, pastor, queremos empezar a usar para atender a este tipo de personas y para darles de comer y todo. Le voy a decir una cosa, es hermoso cuando podemos atender las necesidades de otros. No es una carga, mucha gente lo ve como una carga, pero yo lo veo como algo hermoso para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Y la palabra del Señor dice claramente aquí, amén, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Cuando lo hacemos, lo estamos haciendo al Señor. Amén. Lo estamos haciendo al Señor. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo del Señor. Amén. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies. Amén. Nosotros podemos dar a otras personas. Amén. Yo le voy a decir una cosa: en todos los lugares,
Si usted cree que en Estados Unidos hay máquinas de dinero y hay árboles de dinero y hay dinero por todos lados, no es así. Hay mucha gente en mucha necesidad. Y le voy a decir una cosa, en los últimos años la necesidad en las calles, no solamente de gente hispana, sino de gente americana en general, ha ido creciendo y ha ido creciendo, no ha disminuido, ¿sí? Estados Unidos se está convirtiendo, no estoy diciendo que es su mayoría, es una minoría todavía, pero Estados Unidos se está convirtiendo en un país de pobres, ¿sí? Porque mucha gente vive con un salario mínimo, ¿sí? Y por ejemplo en el lugar donde yo vivo es muy caro vivir, la renta es muy cara, la comida es muy cara, entonces muchas veces lo que ganan, ¿sí?, solamente es suficiente para ellos y algún otro poco para mandar a sus países, y hay una gran necesidad. Y le voy a decir otra cosa también, mucha gente cree que Estados Unidos todos son cristianos, y vuelvo a repetir, durante 6 años yo salí a la calle y todavía sigue usted encontrando en la calle a jóvenes o a gente adulta que nunca ha oído del Señor Jesús, nunca, y esto es literal, no estoy exagerando, literal, nunca ha oído del Señor Jesús. Ha habido veces que nos han dicho personas que nunca han entrado a una iglesia, la que sea, pero nunca han entrado a una iglesia. Amén. Le voy a decir una cosa, si en Estados Unidos sucede eso, mis hermanos, que se supone que es el número 1, realmente ya Estados Unidos no es el número 1, pero eso es otra historia. Amén. Pero es una cosa, hay una gran necesidad, estoy seguro que en Guatemala hay una gran necesidad, estoy seguro que en México hay una gran necesidad, en cada uno de los países hay una gran necesidad. Y la iglesia puede empezar con algo pequeño, amén. A veces creemos que todo tiene que ser grande. No, podemos empezar con algo pequeño, atendiendo a las necesidades de otros. ¿Usted cree que podemos atender a las necesidades de otras personas? De acuerdo a la medida que el Señor nos ha dado, de acuerdo a los ¿cómo diría yo? A lo que el Señor nos ha proporcionado. Claro que sí, amén. Tenemos que ver la necesidad, pero también tenemos que responder a la necesidad. Amén. Santiago capítulo 3, verso 17, dice claramente, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Amén. La misericordia no es solamente una actitud, está llena de buenas obras. Amén. Las buenas obras son inseparables de la misericordia. Nuestra predicación no nos salvará, nuestra fe unida a nuestras obras sí lo hará. Necesitamos tener un ministerio samaritano tratando de ayudar a los pobres y a aquellos en necesidad. Amén. Lucas capítulo 11. Verso 5. Y aquí el Señor Jesús habla de la oración. Lucas capítulo 11, verso 5. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Realmente lo que nos está diciendo esta parábola es que nosotros debemos de insistir en la oración. Amén. Se los decía el día de ayer, si pueden comprar ese libro de Intercesor, le voy a decir una cosa, va a cambiar su panorámica de lo que es un intercesor. Porque este hombre fue llamado, y yo sé que dentro de la iglesia, uno de los ministerios que realmente más necesitamos en los últimos tiempos es el ministerio de intercesión. Pero este hombre que fue llamado por Dios a ser un intercesor, le voy a decir una cosa, uno lee ese libro y dice: yo estoy en pañales en lo espiritual, estoy en pañales, porque la entrega de este hombre, y si alguna vez, no sé si lo han leído, pero si no lo han leído,
Sí, y si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Se llama El Intercesor. Es la vida de Rhys Howells. El autor se llama Norman Grove. Y le voy a decir una cosa. La clave de este hombre era el insistir, el insistir, el insistir en la oración. ¿Alguna vez han oído de George Mueller? El que cuidaba los huérfanos en Inglaterra, que fue un hombre, fue un apóstol de la fe, fue un hombre que Dios levantó para cuidar huérfanos, y fue un hombre de oración. Y una vez le preguntaron que si todas sus oraciones habían sido contestadas, y él respondió: sí, todas mis oraciones han sido contestadas, menos una. Dice: he orado por un amigo durante 50 años, todos los días, por su salvación. Y esa es la única oración. Todas las demás Dios las ha contestado, pero esa oración todavía Dios no la ha contestado. Y no recuerdo bien el tiempo, pero creo que cuando murió él, ese amigo se convirtió al Señor. Eso quiere decir que el Señor respondió todas las oraciones de este hombre. Pero él decía que era la insistencia, la insistencia, la insistencia, la insistencia, la insistencia. Cada vez que él compraba una propiedad para los huérfanos, no le pedía dinero a nadie, ¿sí? Simplemente se ponía a orar, buscaba al Señor, buscaba que fuera su voluntad, la voluntad del Señor era confirmada, y se ponía a orar, 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 y se ponía a orar. Si nosotros hiciéramos, yo creo que el 25% de lo que estos grandes hombres hicieron, veríamos la diferencia en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que necesitamos aprender a hacer constantemente es orar, 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 orar. Porque podemos estar en nuestro trabajo, por ejemplo. Muchas veces nuestro trabajo es mecánico, ¿no? Ya sabemos qué hacer, ¿no? Entramos a las 7:30 y hacemos esto. Y ya en nuestra cabeza lo hacemos mecánicamente, ¿verdad? Pero en nuestra cabeza podemos estar orando al Señor. ¿Amén? Cuando vamos en nuestro automóvil podemos estar orando al Señor. Si vamos solos, podemos estar orando al Señor. A lo mejor si vamos y compramos el súper, ¿verdad? Los alimentos, ya sabemos en qué pasillo, ¿verdad? Está el pan, y en qué pasillo está el jamón, y en qué pasillo está esto y aquello, ¿verdad? Y a lo mejor lo hacemos mecánicamente y podemos estar orando, ¿verdad? Si nosotros insistiéramos, como dice la palabra del Señor, que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Vemos aquí el sentido de la perseverancia. Debemos de continuar tocando hasta que el Señor conceda nuestra petición. Amén. Lucas capítulo 12. Versos del 13 al 20. Le dijo una de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si se fijan, ¿sí? ¿verdad? Y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma, ¿sí? El egoísmo de yo, mi. Y él no sabía, ¿sí?, que esa misma noche iba a morir, y lo que había provisto, ¿de quién será? Amén. A veces he contado esta historia. Tenía un amigo en México, y sus papás, su mamá en particular, ahorraba mucho, ¿sí? Y esta mujer se dedicó a ahorrar, y 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 se dedicó a ahorrar. Y a lo mejor estoy exagerando diciéndole todo esto, pero le voy a decir una cosa. Murió muy joven, murió a los
ay Dios, como 55, 56 años de edad de diabetes. Tiene una diabetes ya muy avanzada, realmente también nunca se cuidó. Pero voy a decir una cosa, ese dinero que guardó, ella decía que iba a ser para ella, para ella, para ella. Nunca fue de ella, ¿sí? Porque siempre lo guardó. Nunca lo disfrutó, ¿sí? Y cuando ella muere, ¿sí? Su esposo a los 2 años se vuelve a casar y la nueva esposa fue la que disfrutó de todo ese dinero. Qué ironía, ¿verdad? No fueron los hijos, sino fue la nueva esposa del papá. Amén. Como dice aquí, podemos hacer planes, ¿sí? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. El trasfondo de esta parábola es muy interesante. Amén. Empieza porque el Señor relata esta parábola porque alguien viene y le dice que intervenga en la partición de una herencia entre hermanos. Si alguna vez alguno de ustedes tiene algún bien, mi hermano, mi hermana, repártalo en vida. ¿Sí? Yo conozco de una situación, ¿sí?, en la que el papá nunca quiso hacer las cosas claras y murió el papá y ahorita es un relajo con la dichosa herencia, ¿sí? Y muchas veces no se necesita mucho dinero para que los hermanos se peleen. Hay veces que la gente se pelea por cacahuates, pero aún así se pelea, ¿sí? Pero la gran lección de esta parábola les dice claramente el Señor Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia. Amén. El que tiene siempre va a querer más, y siempre va a querer más, y siempre va a querer más, y siempre va a querer más. He conocido gente, ¿sí?, que de repente ve al vecino estrenar una nueva camioneta y de repente esa persona quiere una nueva camioneta, pero mejor que la del vecino. ¿Sí? Eso es avaricia. Amén. Mucha gente de repente tiene algún deseo porque se lo vio al hermano o porque se lo vio a la hermana. Amén. Tenemos que tener cuidado con la avaricia y con las cosas materiales. Amén. Amén. El Señor le dijo claramente que Él no iba a tratar, ¿sí?, a esta persona, que Él no iba a intervenir, ¿sí?, en esta situación, ¿verdad? Porque dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Amén. Una de las cosas que tenemos que hacer también como ministros y líderes es saber decir que no. ¿Sí? Yo tengo un problema y Dios ha tratado conmigo durante muchos años porque yo tiendo a decir todo que sí. Amén. Hay gente que tiende a decir todo que no, ¿verdad? O a muchas cosas que no, pero yo tiendo a decir que sí. Tengo que tener cuidado cuando digo sí, porque a veces me he metido en problemas. Amén. ¿Sí? Y el Señor Jesús claramente aquí les dijo: no, no va por ahí la cosa, o sea, no lo voy a hacer. Amén. Y por eso les dice esta parábola. Amén. También he conocido casos extremos. Mi esposa me contaba un día hace muchos años, ¿sí? Y por supuesto esto es totalmente lo contrario, pero esto es también avaricia, ¿sí? Que ella estuvo en una iglesia y que las hermanas de la iglesia le hablaban al pastor todos los días para saber qué debían de hacer de comer. Y el pastor les respondía: bueno, tienes que hacer frijoles y tienes que hacer arroz. Imagínense. No, esto es cierto, esto no es cuento, esto es verdad. Amén. ¿Qué tiene que hacer el pastor decidiendo la comida del día? Una vez ella me decía que si llegaba a una casa y no le gustaban las cortinas, le bajaban las cortinas y ponía las cortinas que el pastor quería. Sí. Sí, usted a lo mejor puede abrir sus ojos pero hay muchas iglesias así, de gente bien loca. Ahora, este es un extremo, ¿verdad? Casi por general ese tipo de congregaciones se centran en el pastor, no se centran en el Señor, ¿verdad? Y ven al pastor como si fuera el Señor Jesús, ¿verdad? Y yo sé que porque esto lo habla un poco el libro, estoy yendo al otro extremo, amén. Sí, pero muchos de estos pastores son avariciosos. Lo que quieren es que la gente les sirva a ellos. El centro de la iglesia son los pastores, no es realmente una iglesia verdadera. El centro tiene que ser siempre el Señor Jesús. Amén. Y hay cosas en las cuales los ministros no se deben de meter, y unas cosas que tenemos que aprender a decir
que no, porque a veces nos van a invitar a hacer cada cosa y tenemos que decir que no. Amén. Hay gente que se le ocurre cada cosa, que el pastor puede hacer esto, el pastor puede. No, no somos Superman, ¿sí? Tenemos que estar bien conscientes de lo que Dios nos ha llamado, pero también bien conscientes a lo que Dios no nos ha llamado. Y el Señor Jesús fue claro. Dice, yo no vengo aquí como juez, y yo no vengo aquí para decirles quién tiene que tener la herencia y quién la tiene. Eso no es mi asunto, amén. Necesitamos el balance, ¿sí?, entre dependencia e independencia. Debemos darnos cuenta que como pastores únicamente podemos manejar cosas dentro de la iglesia. No somos responsables de tratar asuntos que el Señor no nos ha designado. Amén. Por tanto, debemos de ser cuidadosos de no involucrarnos en cosas que no debemos de tratar. Amén. Yo voy a decir una cosa, a veces la gente me dice, ¿y qué siente usted, pastor? Si yo no siento nada, pues no siento nada. O sea, no le puedo decir a la persona, siento esto, siento aquello, cuando no siento absolutamente nada. Amén. Hay veces que sí Dios pone algo y lo transmito, hay veces que no, amén. Entonces, mis hermanos, hay cosas en las cuales los pastores pueden ayudar, pero hay otras cosas en las cuales el Señor les va a mostrar, amén. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de someternos a un pastor. Yo soy de la idea de que un pastor tiene que estar sometido a otro pastor, yo lo estoy, y si nosotros deseamos que en nuestras congregaciones la gente se someta a nosotros de manera voluntaria, no es a fuerzas, ¿sí? Ustedes, mis hermanos, tienen una palabra de somatar, ¿verdad? No es someter a las personas, ¿verdad? Hay gente que las quiere somatar, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? La gente se tiene que someter voluntariamente a un pastor, así como yo lo he hecho. Todos, en inglés se usa la palabra accountable, eso quiere decir que damos cuenta el uno al otro, y eso es saludable. He conocido pastores que no le dan cuenta a nadie. Y eso es algo muy peligroso, puede ser muy espiritual el pastor, pero eso no quiere decir nada, porque entre miembros del cuerpo del Señor tenemos que ser accountable, tenemos que ir con otras personas y abrir nuestro corazón a todo esto, amén. Ahora también Jesús dijo a este joven que se cuidara de la codicia, amén. La tendencia natural del hombre es acumular cosas, obtener casas, tierras, joyas y otras posesiones. Eso es verdad incluso en los círculos cristianos, pero la enseñanza de Jesús es justamente lo opuesto. Amén. Salmo 49, 6. Salmo 49, verso 6 y verso 11 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Amén. Y aún en Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21, dice claramente el Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Amén. El Señor Jesús le dijo a ese joven: una cosa te falta, ¿verdad? Porque tenía muchas pertenencias. Dice: vende todo lo que tienes. Amén. Y no le dijo: tráemelo para yo administrarlo. No dijo eso. Dice: vende todo lo que tienes. ¿Y qué dijo el Señor? Repártalo a los pobres para que puedas tener tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Lo que le estaba diciendo a este joven era cambiar los tesoros terrenales por tesoros celestiales. Le dio una gran oportunidad, pero dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no eran las posesiones, sino el problema fue el amor a las posesiones. El problema no es el dinero en sí no es el problema. El problema es el amor al dinero. Amén. Acuérdense que el rey Salomón dijo claramente, ¿verdad? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Imagínense ese hombre. Quiero esto y va, quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Por eso se fue a la ruina este hombre. ¿Sí? Salomón empezó muy bien. Acuérdense que le pide al Señor sabiduría, no le pide bienes, no le pide todo, todas esas cosas, ¿verdad? Y el Señor responde a su petición
Y el Señor le da gran sabiduría y le da fama y fortuna, etcétera, etcétera, pero lo usó para él, para él, para él, para él, ¿sí? Entraban muchas cosas al reino, no salía nada. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Como eso hizo que dividiera su corazón, después se dividió el reino. Amén. Porque lo que hay interiormente, tarde o temprano va a salir exteriormente. Amén. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Sí? ¿Están en las cosas terrenales o están en las cosas celestiales? Amén. Encontraremos que hay momentos en nuestra vida en los que tendremos abundancia y otros momentos que tendremos necesidad, como sucedió con el apóstol Pablo. La clave es aprender a contentarnos en cualquiera que sea la situación que Dios ha dispuesto por ese momento. Como Pablo dijo en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Necesitamos adoptar el proceso de que Dios nos ensanche y desarrolle. Es importante triunfar en cada lugar y situación. Amén. Este rico necio, como el que puso el Señor Jesús en esta parábola, amén, obviamente era muy diligente y bendecido en su negocio, pero no había buscado a Dios. Él no tenía verdaderas riquezas. Al final de su vida, cuando pensó que podía tomarlo con calma, Dios le dio un vislumbre de las realidades eternas y se dio cuenta de que había sido necio en esta vida. Amén. Tenemos que darnos cuenta de que lo que el Señor nos está diciendo aquí es que no tenemos que tener amor por las cosas materiales, sino tenemos que confiar en esas cosas materiales. Yo también una de las cosas que he visto continuamente cuando alguien empieza a incrementar y quiere tener más y más y más, esas cosas esclavizan a esa persona. Se vuelve esclavo o esclava de esas cosas materiales. He visto cómo familias adquieren una casa, adquieren otra propiedad, adquieren otra propiedad, adquieren otra, adquieren otra, adquieren otra, y se vuelven esclavos de todo esto. ¿Sí? Es como cuando un alcohólico no se convierte de la noche a la mañana, ¿verdad? Empieza a tomar un poquito y después sigue tomando más y después sigue tomando más, y siempre cree esa persona que puede controlar el alcohol, hasta que llega un día en que el alcohol controla a esa persona. Amén. Porque hay un espíritu también detrás de eso. Lo mismo es con las cosas materiales. Amén. Y quieres más, y quieres esto, y quieres aquí, y quieres allá, y llega un momento en el cual esas cosas controlan tu vida. Y dice la palabra del Señor que nunca vamos a ser saciados de esas cosas. Amén. La vida cristiana, ¿sí? Si alguna vez Dios nos da mucho, es lo que tenemos que hacer. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías 32:8. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si damos, se nos dará. Amén. Acuérdense que Dios es un Dios que da. Si Dios te da a ti y tú le das a los demás, la cadena continúa. Dios te sigue dando y tú sigues dando. Amén. Y Dios te sigue dando y tú sigues dando. Pero si tú empiezas a retener, detienes la bendición de Dios. Amén. Dios desea que seamos generosos. Amén. No debemos también ser presuntuosos. Amén. O dar también con los motivos equivocados, ¿verdad? Acuérdense que cuando les dicen en el radio, en la televisión, si dan esta semilla que son $100, ¿verdad? Yo no he encontrado todavía en ninguna parte de la palabra del Señor que semilla sea igual a dinero. ¿Alguna vez la ha encontrado? Cuando la encuentre me avisa, porque yo todavía no la encuentro. ¿Alguna vez dice algún pasaje de la Biblia, la semilla es igual a dinero? La acabamos de ver en muchas de las palabras. ¿La semilla es igual a qué? A la palabra de Dios. No es dinero, ¿verdad? En ningún pasaje de la palabra del Señor dice, la semilla en esta parábola es igual a dinero. Amén. Tengan cuidado con que dé 100 porque el Señor le va a dar 1000, y dé 1000 porque el Señor le va a dar 100,000 y todo ese tipo de... ¿Sí? Porque muchas de estas personas lo que están buscando, están actuando en avaricia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez me contaron una historia que llegó un cierto predicador a una iglesia y llegó con la iglesia y le dijo, Dios me dijo que de aquí voy a sacar $10,000.
Yo lo hubiera sacado a patadas. Pero la iglesia lo creyó. No sé cuánto sacó, pero pues, se bolseó a media congregación, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba buscando ese personaje? Porque no es un pastor, no es un ministro, nada. Estaba codiciando lo que la gente tenía, lo poco, lo mucho. Ahí dijo también: acepto cadenas y anillos y efectivo. Y tengan cuidado. Usted se ríe, yo sé que usted está bien instruido en las cosas del Señor, ¿sí? Pero hay gente que en desesperación cae en estos chantajes, ¿sí? Hay gente que a lo mejor tiene una gran deuda, tiene una gran necesidad. Digo, pues ahorita doy 10 y yo sé que mañana el Señor me da 100 o 1000 y es lo que necesito, ¿verdad? Pero son engañados, amén. Y muchos de estos personajes que hacen esto, ¿sí? Quien está actuando en su corazón es la avaricia, amén. Acuérdense que la iglesia de la Odisea, si vamos a Apocalipsis, capítulo 3, porque eso es también lo que sucede cuando una persona acumula ciertas cosas materiales. Apocalipsis capítulo 3, verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se vuelven autosuficientes. Yo no necesito de Dios. Tengo una buena casa, tengo un buen trabajo, tengo cosas materiales, ¿sí? Tengo esto, tengo aquello, no necesito de nada. Ahora, en este caso, el Señor Jesús está hablando de una iglesia, ¿sí? Cuando nosotros tomamos ese verso del verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, amén, que usamos muchas veces para evangelismo, la realidad es que esta iglesia había dejado fuera al personaje central que debía de estar, el Señor Jesús. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cuando tú te enfocas en lo material y pones lo más importante en lo material, vas a empezar a sacar al Señor Jesús, a sacar al Señor Jesús, a sacar al Señor Jesús, hasta que puede. Y en su humildad, porque el Señor Jesús es manso y humilde, está tocando a la puerta de su propia iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Me explico? Por eso no puede servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Si tú amas las cosas materiales, vas a aborrecer al Señor. Pero si tú amas al Señor, vas a empezar a rechazar. Así como pasa de una manera, pasa de la otra. Cuando tú empiezas a amar al Señor más y más y más, las cosas materiales van a empezar a ser menos y menos y menos, y no vas a poner tu mirada en las cosas materiales. Amén. Si no vas a poner tu mirada en el Señor. Pero si sucede totalmente lo contrario, por eso dice la Biblia: no podéis servir a dos señores. Amén. No podéis servir a dos señores. Amén. Mateo 19:23 dice claramente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice imposible, pero dice difícilmente. Y aquí en su libro dice Pastor Bailey: mientras viajo a menudo me sorprendo del número de personas, incluso en el ministerio, que acumulan inmensas cuentas bancarias y espléndidos lugares para sí mismos. Sin embargo, al final de su vida, estas mismas personas con frecuencia son catalogadas como pobres en la fe.